Abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, y si por alguna razón hoy no trajiste una Biblia, solo alza tu mano y te van a hacer llegar las que estén disponibles. Si no traes Biblia, solo levanta tu mano y por hoy te vamos a poder prestar una. Primera de Tesalonicenses, de hecho es por inercia vete a Colosenses y es el libro que está después. Señor, te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y que siempre tu palabra pueda hallar cabida en nuestra vida. No queremos simplemente acumular información, sino que sea ella por medio de tu Espíritu el que nos vaya enseñando y nos vaya transformando de acuerdo a lo que tú quieres y a tus propósitos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta serie le pusimos un abrir y cerrar de ojos. Y creo que obviamente hoy no vamos a tocar mucho del tema, pero primera y segunda de Tesalonicenses hay un tema que está bien ahí claro y muy evidente, que es el tema del regreso de Jesús. Y Pablo va a hablar mucho de eso, sobre todo en la segunda mitad de la carta, y en segunda de Tesalonicenses Pablo va a hablar mucho del tema del regreso de Jesús y como cristianos, como creyentes debemos de estar preparados y qué debemos hacer mientras Jesús viene, y muchas cosas que vamos a tocar. Pero creo que el corazón es ese, que Jesús va a regresar, y esa es nuestra esperanza realmente, como vamos a verlo hoy. A veces vivimos vidas bastante ajetreadas, con muchas cosas por hacer. A veces pensamos que nos falta tiempo, pero se nos olvida realmente la verdad de que vivimos vidas prestadas, el tiempo es prestado, y debemos ser muy sabios en cómo usamos nuestro tiempo y cómo usamos los talentos que Dios nos da, a la luz de esa verdad que Jesús va a regresar por nosotros. Esta vida es pasajera y la eternidad está por delante, y esperamos ese día glorioso en que Jesús nos lleve, y esa transformación va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. O sea, menos de un segundo. Imagínate, son milésimas de segundos en que Dios nos va a glorificar y nuestros cuerpos van a ser cambiados y vamos a entrar en la presencia de Dios y estar con Él por la eternidad. Y esa es nuestra esperanza. Creo que la esperanza de la venida y el regreso de Jesús es algo que debe de movernos cada día, a no perder la fuerza, a no perder el enfoque, a realmente entender de que si estás aquí y si Jesús aún no ha regresado, es probablemente porque Él todavía tiene un propósito para tu vida y todavía hay gente que Él quiere salvar. A lo mejor tú eres uno de ellos todavía. Entonces Dios te está dando gracia para que vengas a Él y le conozcas. Entonces, Primera de Tesalonicenses algunos dicen que es la primera carta que Pablo escribe. Es aproximadamente del año 51 después de Cristo, solo un par de años después de que Jesús ascendió, y se le escribe a esta iglesia que está ahí en la ciudad de Tesalónica. ¿Cómo llegó el evangelio a Tesalónica? Para eso no vamos a ir ahí, pero después en tu casa a lo mejor puedes leer el libro de los Hechos. Los miércoles, en algún miércoles llegaremos a ese capítulo 17, del verso 1 al 10 está la historia de cómo Pablo y su grupo misionero llegan a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es Grecia. Y Pablo va y dice, es interesante que durante 3 días de reposo, o sea, durante 3 sábados, él va a la sinagoga de los judíos y ahí comienza a enseñar y comienza a predicar de que Jesús es efectivamente el Mesías, el prometido, el enviado de Dios, y él predica por 3 sábados ahí en la sinagoga. De hecho, tú ves como un patrón en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo, desde el lugar donde él iba, él buscaba si había una sinagoga y él iba y les predicaba a Jesús, que Jesús era el Mesías. Y eso es lo que Pablo hace en Tesalónica, solo por 3 sábados. Y en esos 3 sábados dice que algunos pocos judíos creyeron, muchos griegos creyeron y dicen no pocas mujeres nobles también creyeron en Jesús. Cuando habla ahí en Hechos 17 de mujeres nobles, está hablando de mujeres
prominentes o importantes. ¿Por qué? Porque Tesalónica era un lugar bastante importante, era un centro comercial donde era una ciudad muy próspera, había una buena economía por la posición en la que estaban y probablemente había muchas mujeres que se dedicaban a comerciar y a hacer negocios, entonces probablemente habían mujeres influyentes dentro de esta congregación. Pero solo 3 sábados fue suficiente para que Pablo, el Evangelio llegase a estas personas y una iglesia comenzara. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí en Hechos 17? Los judíos que siempre andaban respirándole en la oreja a Pablo, arman un alboroto en Tesalónica y pues Pablo con su grupo de misioneros tiene que salir hacia Berea, que estaba cerca, pero atrapan a un hombre llamado Jasón que aparentemente había creído en Jesús y arman un tremendo show en Tesalónica. Pero Pablo estuvo solamente un par de semanas, aparentemente, solo quizás 2 o 3 semanas, y ya el Evangelio llegó ahí y gente creyó en Jesús, el Espíritu Santo usó la predicación y una iglesia inició. Y Pablo se va, sale de Tesalónica, va hacia Berea y sigue avanzando hasta Atenas, después hasta Corinto. Y después de que él ya estuvo en Tesalónica, él decide escribir esta carta para la iglesia que había comenzado en ese momento. Ahora, Tesalónica, ¿dónde estaba Tesalónica? Como dije hace un rato, es una ciudad que en la actualidad aún sigue existiendo. Está en Grecia, está en la parte del Mediterráneo, pero arriba hacia el mar Egeo. Entonces, un puerto, y algo importante que hacía a Tesalónica en ese momento, un lugar bastante estratégico, era que pasaba podríamos decir, una supercarretera romana por ahí. Era la ruta o la vía ignaciana, que era una ruta comercial y militar que comunicaba toda esa área de Europa. Entonces, mucha gente pasaba por ahí, había mucho tráfico comercial, bastantes puestos militares, y los romanos construyeron eso. Y pensaba un poco en eso, ¿no? De cómo el mundo fue avanzando en esa época y cómo los romanos se habían expandido por todo el mundo, construyeron carreteras, construyeron puertos, y cómo Dios usó todo eso. Y cómo el Espíritu Santo usó todo lo que los romanos habían construido para propagar y para hacer vías de comunicación para que el Evangelio de Jesús llegase a todo el mundo conocido en ese momento. Entonces es una ciudad clave, importante. Y muchas veces tú ves como un patrón en el ministerio de Pablo, que él llegaba a las ciudades como importantes, como claves, y predicaba el Evangelio, se establecía ahí un tiempo, y cómo a partir de esas ciudades el Evangelio empezaba como que a propagarse quizás a ciudades más pequeñas. Entonces Tesalónica es esta iglesia, es esta ciudad importante donde un grupo de personas creen en Jesús, y al tiempo después Pablo decide enviarles esta carta. Entonces, si estás ahí, vamos a leer el capítulo 1, el verso 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí vemos el autor o los remitentes, y vemos a los destinatarios, y vemos muchas cosas que podemos como que comenzar a entender esta estructura que Pablo constantemente tenía en sus cartas. A diferencia de hoy, cuando uno manda una carta, uno siempre pone el nombre del remitente al final, el que está escribiendo firma al final. En esta cultura, en esta época, uno comenzaba las cartas identificándose inmediatamente quién era el que estaba escribiendo. Y en todas las cartas paulinas ves como esa estructura, un saludo de parte de Dios, algo bueno que Pablo como que reconoce de la iglesia, y después ya viene el contenido y el propósito de la carta. Entonces aquí Pablo se identifica como el autor, y también juntamente con Pablo está un hombre llamado Silvano y un joven llamado Timoteo. Silvano, ¿quién es Silvano? Es Silas, es un nombre romanizado de Silas, Silvano, y está Timoteo. En Hechos 16, cuando Pablo va a iniciar el segundo viaje misionero, ellos estaban en una iglesia llamada Antioquía. La iglesia, una de las iglesias misioneras pioneras en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y Pablo, con su socio y compañero de misiones, Bernabé, habían salido de esta iglesia de Antioquía. Terminan el primer viaje y Pablo decide volver a ir a visitar a las iglesias e iniciar un segundo viaje misionero. Pero hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé.
una diferencia relacionada con un joven llamado Juan Marcos. Bernabé quería llevarlo, Pablo no quería llevarlo, entonces Bernabé y Pablo separaron sus caminos, separaron sus ministerios, y Silas, este hombre que aparece aquí como Silvano, es el que viene a tomar el lugar de Bernabé en el ministerio de Pablo. Después, en Derbe, más adelante, cuando ya ha iniciado el segundo viaje misionero, se agrega a este joven llamado Timoteo. Y se forma este grupo de hombres que van predicando el Evangelio por Asia y finalmente llegan a Europa. Entonces aquí están estos 3 hombres de Dios que están siendo usados para el Evangelio. Ahora, es interesante, ¿a quién está dirigida esta carta? Dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y es importante esto. A veces pensamos y decimos, voy a ir a la iglesia. Y sí entiendo lo que queremos decir. Todos decimos, voy a ir a la iglesia. Pero técnicamente ese es un error. Porque no es que vamos a la iglesia, es que tú y yo somos la iglesia. Si alguien te dijese, ¿dónde está la iglesia? Pues la iglesia no tenemos dirección, está por todas partes. Pero claro, o sea, es el edificio. Cuando decimos, ¿dónde está tu iglesia? ¿A qué lugar vas o a qué iglesia? Dices, pues aquí, ¿no? Pero realmente la iglesia, dice, es la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia está conformada por hombres y por mujeres. La iglesia son personas, no es un edificio. No son 4 paredes, no es un techo, no son estas cosas. La iglesia son personas. Dios no habita en este lugar. O sea, este lugar, cuando tú y yo nos vamos, este es un lugar vacío, que no es nada diferente al local de al lado. Es igualito. La única diferencia es que tú y yo venimos a este lugar y la presencia de Dios está aquí porque tú y yo estamos acá. Dios ha decidido vivir en nuestra vida. ¿Ves? Algo asombroso, algo increíble que Dios, siendo Dios, Él ha decidido y se pone a nuestro nivel y viene y vive en nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en Colosenses? La esperanza de gloria era Cristo en nosotros. Es Cristo en ti y en mí lo que nos hace la iglesia. Entonces son personas, no es edificio. Cuando nos vemos unos a otros tenemos que entender y recordar de que realmente, efectivamente, Dios vive y habita en la vida de esa persona si ha creído en Jesús, si ha nacido de nuevo. Eso cambiaría mucho a veces de nuestro trato, ¿verdad? Si pensásemos en el simple hecho de que esa persona que está a mi lado o esa persona que veo acá, Dios y Jesús está en él, ¿cómo sería mi trato? Y mi manera de referirme, de hablar, de comunicarme, sabiendo de que realmente Cristo está en él. Creo que habrían bastante menos problemas a veces de los que hay. Pero somos nosotros, tú y yo somos la iglesia. Cristo, Dios habita en nosotros. Y cuando nos reunimos, su presencia pues está en medio nuestra. No es un edificio. Ahora, ¿quién es la iglesia? Dice verso 1, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Son las personas que están en Jesucristo, las personas que están en Dios, que le pertenecen, que han creído en Él, que permanecen en Él. Esa es la iglesia. Es nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Son personas. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como en todas las cartas de Pablo, siempre habla de eso y nunca nos cansamos de decirlo. Es gracia y paz. Es la gracia, es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la manera en que los griegos saludaban. Es una mezcla quiere decir favor no merecido. O sea, que te vaya mejor de lo que te mereces. Y paz, que tengas la paz, shalom, la paz de Dios. Pero siempre va en ese orden, gracia y paz, no paz y gracia. Es para poder tener la paz de Dios necesitamos experimentar su gracia. Y sabes que puede sonar muy, muy básico, muy, muy sencillo, pero es muy profundo y muy verdadero. Muchas veces como cristianos realmente no podemos experimentar paz porque nuestra relación o nuestra manera de acercarnos a Dios pensamos que es por nuestras obras. Y en una relación con Dios basada en obras personales nunca vamos a poder experimentar paz. Porque nunca nuestras obras van a ser lo suficientemente buenas para
llegar al estándar que Dios pide. Por eso es importante entender eso. No es que nuestras obras no importan, pero nuestras obras no son suficientes para llegar al estándar de Dios. Mis obras, tus obras son insuficientes en tu relación con Dios. Por eso necesito la gracia. Por eso Dios me ve y me da su gracia, me da su favor, nos da su favor que no merecíamos. Y por eso nos podemos relacionar con Dios. Y la gracia no es algo solamente que ocurrió en un comienzo cuando creímos en Jesús. Caminamos por gracia y nos mantenemos en la gracia de Dios siempre. Ahora, la gracia no es una licencia para pecar. No lo veamos así, no es así. Pero nuestra relación con Dios está basada en gracia, en la obra de Cristo. Ahora, hay muchos cristianos, quizás aquí a lo mejor hay algunos, que realmente están no pueden disfrutar su relación con Dios, porque están con el constante temor se trata de mí, se trata de mi desempeño, se trata de que no tengo que fallar, entonces están así abrumados por su desempeño, porque deben de llegar a un estándar o a un nivel. Y a lo mejor puedes decir, no, yo soy, a lo mejor sí. Debes de conocer la gracia de Dios, no solamente conocerlo y saberlo intelectualmente, debes de experimentarlo en tu corazón y en tu vida. Saber de que realmente Dios te ama y te acepta, no por tu desempeño, sino por el desempeño de Cristo, que fue perfecto y suficiente. Entonces es la gracia, y cuando entendemos eso, podemos experimentar la paz de Dios. Ahora fíjate el verso 2 al verso 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí está la sección, como yo decía hace un rato, de gratitud. Pablo en todas sus cartas, a excepción del libro de Gálatas, incluso en la de Corintios, que era una iglesia con la cual tenía una relación bastante friccionada, pero en todas sus cartas, a excepción del libro o la carta a los Gálatas, Pablo siempre reconoce o da gracias a Dios por algo en la iglesia. Tú puedes leer todas las cartas, todas las que hemos estudiado, y te vas a dar cuenta que en el primer capítulo, generalmente en los primeros versos, Pablo está agradecido por algo, por la iglesia. ¿Por qué estaba agradecido Pablo en específico por la vida de los de Tesalónica? Por 3 o 4 cosas, más bien, no 3, 4. Y me gusta porque Pablo está realmente agradecido y está agradecido con Dios. No les dice de los tesalonicenses, gracias por ser como son. No les dice eso, no dice gracias a ustedes. Sino que ¿a quién le está dando gracias? ¿Le está dando gracias a quién? A Dios. Dice, yo doy siempre gracias a Dios por ustedes. Y es importante entender por qué Pablo habla así. Porque Pablo reconoce que lo que los tesalonicenses son, donde los tesalonicenses han llegado, es únicamente obra de Dios. Es Dios el que ha hecho la obra en la vida de estos cristianos. Por eso Pablo le dice, te doy gracias Dios por ellos. Pero es porque tú has hecho esto. Y eso debemos de nunca perder de foco, que la obra, lo que está sucediendo en tu vida, es obra de Dios y no obra del hombre. Es Dios actuando, interviniendo, trayéndote por un camino. A veces y muchas veces nada fácil. A través de situaciones que a lo mejor no esperabas. Pero finalmente, a pesar de todas las situaciones que has cruzado, es únicamente la obra de Dios por su gracia y por su amor y por su misericordia. Pablo en ningún momento dice, gracias a mi ministerio tan poderoso. O sea, pues, ¿qué se podía esperar de mí, no? Algo bueno. Pues no. Pablo nunca pone la mirada y nunca se atribuye el crédito. Sino él dice, es gracias a Dios, le doy gracias a Dios por sus vidas, porque es evidente de que Dios está actuando e interviniendo en cada uno de ustedes.
Y me gusta porque Pablo, otra vez, cuando habla e inicia cada carta para cada iglesia, él dice, yo no dejo de dar gracias, yo siempre oro por ustedes. Y la gratitud siempre nos va a llevar a la oración, ¿sabías? Cuando realmente estás agradecido por alguien, vas a orar por esa persona. Vas a orar, realmente. La gratitud nos lleva a la oración. Porque muchas veces es en esas como conversaciones que tenemos con Dios, en esas conversaciones privadas que tenemos con Dios, en esos tiempos de oración íntimos, solos con Dios, donde realmente revelamos lo que es importante para nosotros. Ahí, las cosas que son importantes para ti, yo creo, probablemente vas a orar por eso. Si hay algo que no te importa, que no te preocupa, que no tienes ningún interés, veo muy difícil que ores por eso. Pero realmente las cosas que son importantes generalmente salen a relucir en esos momentos de comunicación, de oración con Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en este hombre llamado Pablo? Un amor genuino y verdadero por la iglesia de Cristo. Hoy en día a lo mejor podemos decir, no, la iglesia es así, los cristianos hacen esto, vi esto, y a lo mejor encontrar miles de defectos, a lo mejor, en personas. Pero al final y al cabo, Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Es la novia de Cristo. Es la novia y puedo dar gracias. Ahora, ora de vez en cuando, dice, damos siempre gracias. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por la iglesia? ¿Hay realmente como que esa gratitud en nuestro corazón por el lugar y por la familia en la cual Dios nos puso? Creo que debésemos de, a veces, ¿por qué oro? Y dices, no, pues no sé, por los alimentos. Pues ora por la iglesia, da gracias a Dios por la iglesia en general, no me refiero únicamente a esta iglesia local. Da gracias por la obra de Dios en el mundo a través de la iglesia. Hoy en día, a esta misma hora, cientos, miles de cristianos se están reuniendo alrededor del mundo para adorar a Jesús. Y 2000 años de historia y de perseverar y de ser preservada demuestran de lo que Jesús dijo era cierto, que las puertas del infierno no van a prevalecer. Los gobiernos van a caer, los hombres van a pasar, pero la iglesia nunca va a pasar. Jesús lo dijo y podemos contar en sus palabras. Da gracias por la iglesia. Ora por ella. En lugar de criticar y de andar buscando lo que está mal, creo que necesitamos orar más por ella. Ahora, ¿por qué cosas está Pablo agradecido por ellos? Número 1, está en el verso 3. Dice, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe es lo primero que Pablo agradece. La fe de estos cristianos. Y dice que realmente es la obra de vuestra fe. Y me gusta porque realmente la fe real y la fe genuina es una fe que está viva. Es una fe que obra. Por eso dice, es la obra de vuestra fe. La fe verdadera siempre da a luz, obra, o siempre se demuestra a través de algo concreto. A veces decimos, no, pues yo creí ya y cambió tu vida. No, pues no ha cambiado nada, pero yo sigo creyendo. Pues esa fe no tiene mucho que ver con la fe bíblica. O sea, no estamos diciendo que son las obras las que nos llevan a Dios y que nos aceptan, pero una fe verdadera, una fe que ha creído en Jesús y una vida que ha sido transformada por Cristo, es una fe que está manifestándose y está cambiando y está dando señales de que está algo vivo ocurriendo. Por eso dice, la obra de vuestra fe. La fe produce obras, la fe es algo vivo. ¿Qué tipo de fe tenían estos cristianos? Más abajo en el verso 8, mira, baja tantito el verso 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice, ha sido divulgada. Estos hombres y la fe de ellos se había propagado por todas partes.
Entonces no solamente es una fe viva, una fe que obra, es una fe que se propaga. Cuando realmente has creído en Jesús y si estás en ese como que amor y en esa comunión, creo que es muy difícil quedarse callado. O sea, vas a terminar en alguna conversación hablando de Jesús. Yo me acuerdo cuando estábamos esperando a mi hijo, mi esposa estaba embarazada, yo no podía parar de contarle a todo el mundo, hasta el taxista, de que iba a ser papá. O sea, por alguna razón misteriosa, todas las conversaciones terminaban, voy a ser papá. Y no era algo como que fui a un seminario para que me entrenaran a decir eso. Simplemente salía porque pues, es lo que había en mi corazón. ¿Ves? Y cuando Jesús está en nuestro corazón, la palabra está en nuestra boca. Y es contagioso. Se propaga. No porque estamos obligados a hablar. No porque es una responsabilidad, que sí lo es y sí es un mandato. Pero finalmente, cuando algo está vivo, está creciendo y sale natural en nuestras conversaciones. ¿Cómo era la otra fe? ¿Cómo era la fe de estos hombres? También era una fe que había resistido la dificultad. En el capítulo 3, verso 6, no es necesario que vayas ahí, pero ahí Pablo habla de que estos cristianos realmente habían permanecido en la fe a pesar del obstáculo y a pesar de la persecución. En el capítulo 3, verso 6, Pablo dice, así como nosotros los judíos fuimos perseguidos por nuestra propia gente, ustedes los tesalonicenses también están siendo perseguidos ahora por los de su nación. Pero a pesar de eso, Pablo estaba agradecido y está contento porque la fe de estos tesalonicenses permaneció a pesar de la dificultad. ¿Y sabes qué? Tu fe, mi fe va a ser probada. Va a ser probada. No podemos pretender e imaginar de que nuestro caminar con Dios, nuestra fe no va a ser probada. Va a ser probada. Va a ser probada. Y no es porque Dios no sepa qué tipo de fe tenemos. Dios conoce absolutamente todo. No necesita de una prueba para conocer dónde estamos. Los que necesitamos de las pruebas para saber dónde estamos somos nosotros, no Dios. Entonces no es que, ¿dónde estará Edgar? Pues no tengo la menor idea. Vamos a permitir esto, a ver qué onda con él. Las pruebas revelan dónde hemos puesto nuestros cimientos. Las pruebas son buenas porque son como cuando viene un huracán. No nos gusta cuando está, pero después de que se ha ido, muestra dónde están las filtraciones y las fugas. Y sabes dónde puedes trabajar y dónde puedes mejorar y qué cosas tienes que arreglar. Y muchas veces en mi propia vida yo estaba seguro de muchas cosas que yo creía tener resueltas y pensaba, no, pues ya creo que pues ya no batallo con eso. Y viene alguna situación y resulta que pues todavía necesito reforzar y confiar en Dios, en su gracia, esa área en mi vida. Pero nuestra fe va a ser probada, tu fe va a ser probada. La fe de estos tesalonicenses fue probada y permaneció. También es una fe que aún tiene espacio para crecer. El capítulo 3, verso 10. Dice, ¿sabes qué? Le dice Pablo, nosotros queremos regresar para darles aún más y agregarles aún más a su fe lo que les pueda faltar. Eso quiere decir que nunca en nuestra vida llegamos a un punto donde uno puede decir, ya llegué ahí, ya estoy. Ya tengo toda la fe del mundo, ya no pasa nada, no importa, el mundo se puede caer, así nunca me va a pasar nada. La Biblia dice que el que crea estar firme guarde de que no caiga. Eso quiere decir de que nuestra fe, en nuestra vida, la fe siempre tiene espacio para crecer. Siempre nuestra fe necesita cimentarse y crecer en Jesucristo. Y así era esta fe. Tenían mucha fe en Jesús, pero había aún más espacio para crecer. Segunda cualidad por la cual Pablo da gracias. Dice, y del trabajo, verso 3, del trabajo de vuestro amor. Algo que distinguía a esta iglesia era que era una iglesia amorosa. Y Pablo da gracias por eso. Amor. Y otra vez, no es un amor inmóvil. Es un amor que trabaja. ¿Te das cuenta? Primero, Pablo, aquí la Biblia nos habla de cuál es el motor detrás de todas las cosas. Es una fe que está viva. Y es un amor que trabaja. Y la idea de trabajo ahí es un trabajo duro, es un trabajo pesado. El amor es la motivación.
Y cuando estamos motivados por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros y por el amor que Él ha sembrado en nuestro corazón por medio de su Espíritu, eso es lo que nos impulsa a hacer todas las cosas, es la motivación, el amor. Y las cosas que hacían los tesalonicenses estaban motivadas por eso. No por la obligación, no por el miedo, sino por el amor. Es lo que movía a Pablo cuando él dice, el amor de Cristo me constriñe. ¿Ves? Es el amor del Señor, el saber quiénes somos, dónde lo que merecíamos, dónde debíamos de haber ido realmente, dónde debiésemos de haber terminado, pero Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Ves? Y cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos que siendo quienes somos, Dios nos amó así y tiene un propósito especial para nuestra vida y nos permite conocerle y nos ha perdonado todo lo que nos perdonó. Eso es lo que nos motiva, lo que nos impulsa a vivir la vida que vivimos. Es el amor. Es un amor que trabaja, un amor que obra. También en el capítulo 3, verso 6, vemos que el amor de estos cristianos era un amor que anhelaba el compañerismo. Anhelaba estar con Pablo y con su equipo, tal como Pablo quería estar con ellos. El verdadero amor entre nosotros se demuestra de esa manera, estando juntos, disfrutando el tiempo de compañerismo, de hermandad. Pero si queremos vivir vidas como aisladas, ¿cómo vamos a poder realmente experimentar el amor entre hermanos? Estamos estar conectados, ser una familia, ser lo que somos, ¿ves? Y poder entregarnos ese amor. Es un amor que tenía en el capítulo 3, verso 12, es un amor que está originado en Jesús. No es un amor humano, es un amor sobrenatural que Dios ha derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu, pero está originado en Jesús. Necesitamos un amor sobrenatural para estar bajo cuatro paredes y no agarrarnos del chongo. Nuestro amor natural, sí, me caes bien, pues me caes bien. Si me caes mal, pues tenemos problemas. Y si me hiciste esto o no me saludaste y empezamos, ¡boom!, a volar bien rápido y a ir donde no debemos de ir. Pero el amor de Jesús es un amor sobrenatural y es el único amor que es necesario y que necesitamos para poder permanecer juntos. Y Dios nos lo ha dado ya. Ahora tenemos que obedecer. Realmente derramar y extender ese amor que ya hemos recibido el uno para con el otro. También en el capítulo 5, verso 8, no vayas ahí, Pablo dice que el amor era el escudo que ellos tenían. Es como una defensa, es una protección, el amor de Dios. Y sí, tiene mucha lógica, mucho sentido. Porque como aquí dice, ustedes son amados de Dios, son amados de nosotros. El amor realmente nos protege contra muchas cosas. Contra la inseguridad, contra los ataques de nuestra mente, de que fallé, de que otra vez esto, y ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando realmente nos refugiamos en que el amor de Dios para con nosotros es incondicional, no depende en lo absoluto en lo que tú y yo hacemos, Dios nos ama. Podemos estar seguros y estar protegidos. Y es una buena defensa saber de que Dios nos ama a pesar de quienes somos. ¿Ves? Nos protege en contra de la duda, en contra a veces de los ataques de Satanás que nos quiere sembrar la duda. Oh, y otra vez hiciste esto, Edgar, ¿qué onda? ¿Con qué cara vas a orar? ¿Con qué cara vas a abrir la Biblia? Yo que tú, yo no leo. ¿Será que Dios te va a amar después de todo lo que hiciste? ¿Y otra vez? ¿Ves? Y empezamos a creer esas mentiras y a comprar esas mentiras. Y empezamos a poner en duda y a cuestionar el amor de Dios. Pero cuando estamos seguros en Él, cuando estamos con Él, estamos protegidos por su amor. El amor también de los tesalonicenses era un amor hacia los obreros del ministerio. Pablo le dice, pues, amen, y ustedes aman a los que sirven a Dios. Era una iglesia que realmente amaba a la gente que estaba involucrada en servir la causa de Jesús. Número 3, la esperanza. La tercera cosa por la cual Pablo da gracias es la esperanza, y es una esperanza, dice, constante. Eso quiere decir que es paciente. Era una esperanza que sabía esperar.
Y la esperanza de estos cristianos estaba en la obra de Jesús, en la salvación de Cristo y también en algo importante, en el regreso de Jesús. Al final del capítulo habla de eso, verso 9 y verso 10. La esperanza de estos cristianos es que esta vida sí es difícil, es dura, hay muchas cosas injustas, muchas cosas que no van a salir como yo quiero, tengo que asimilarlo, pero Jesús va a volver, ¿ves? Y esa es la esperanza. He sido reconciliado con Dios por la obra de Cristo en la cruz, pero Jesús prometió volver por nosotros. Y cualquier situación realmente pierde mucho poder y mucho efecto sobre nuestra vida, entendiendo de que esa situación es simplemente algo pasajero. No es para toda la vida. La dificultad, la prueba, a lo mejor en la que estés hoy, es pasajera. Es temporal. A veces cuando estamos en medio de una tormenta, pasa como cuando estás en un barco y está así arreciando la tormenta y nomás no ves la orilla. No tienes la menor idea cuándo vas a llegar al muelle o al puerto y decir, ya estoy en tierra firme. Pero la Biblia nos dice de que las pruebas y las dificultades son pasajeras. Esta vida un día va a terminar. A lo mejor un día, si Jesús no viene antes, yo voy a morir, tú vas a morir. Pero dependiendo de la decisión que hayas tomado a este lado de la eternidad, va a ser tu destino después. Y si has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, la Biblia nos asegura y Jesús nos asegura de que tenemos vida eterna. Si aún no mueres, Jesús puede regresar y puede regresar hoy. Y esa es nuestra esperanza, de que un día le vamos a ver cara a cara. Y era la esperanza que era paciente. La gente dice, pues Jesús dijo hace 2000 años que iba a venir y no ha regresado. Sí, paciente, constante. Hay que saber esperar. Si Jesús hubiese venido hace 50 años atrás, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos? Si Jesús hubiese venido hace 10 años atrás, ¿cuántos de los que están acá serían salvos? ¿Ves? No podemos así como que decir, pues Jesús ya tardó, ¿no? Él dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hay una última persona que no tenemos la menor idea quién es. Y cuando esa persona crea, ya. Así que si estás aquí, no sé, después hablamos los dos. Pero sí, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Jesús va a venir. Y después dice, verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿De qué habla Pablo ahí? De que ellos habían sido elegidos por Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios? Que Él nos predestinó, nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo, Dios se había fijado en ti. Y ese es un misterio y a veces siempre hay mucho debate. Si eres calvinista o eres arminiano, o a lo mejor eres nuevo y no tienes la menor idea de esos conceptos, pero es un pleito que no se va a resolver aquí. Pero la Biblia nos dice de que tú y yo hemos sido elegidos por Dios. Ahora, cuando la Biblia y Pablo usa ese término, siempre lo usa para los cristianos, para los creyentes, para los que ya han creído. Pero siempre cuando habla de alguien que todavía no lo es, siempre la Biblia es cree y serás salvo. Necesitas creer. ¿Ves? Y ya cuando ha creído dice, no, que fuiste elegido. Eres un elegido de Dios. Pero para el no creyente, para el pecador es cree. Esa es la invitación. Y esa es la invitación que Dios te da hoy. Si aún no has creído en Jesús, una fe genuina, una fe que te salva, necesitas creer en Él. Saber de que Jesús fue el que tomó nuestro lugar, el que fue nuestro sustituto en la cruz. Y cuando tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados y dices, yo voy a dar la vuelta, voy a regresar a Dios, voy a venir a Dios, y pones tu confianza en Jesús y dices, Jesús es mi futuro, es mi esperanza, ese día tú eres salvo. Pero cree en Él. Cuando lleguemos al cielo,
vamos a ver de que tú eres un elegido. Y dice, ¿qué tal si no soy un elegido? La Biblia dice que tienes que creer. Creer. Es la soberanía de Dios, pero también vemos la responsabilidad humana. ¿Cómo juntamos esas dos cosas? No lo sabemos, ¿ves? En el cielo vamos a entender bien qué onda. Pero mientras la Biblia nos habla de las dos cosas, hemos sido predestinados, elegidos en Cristo. Pero también la Biblia nos habla de que tienes que creer en Él y aceptar su invitación. Versos 5 al 8 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí hay cinco cosas que podemos aprender y podemos ver. 5 características de la iglesia de Tesalónica. Lo primero que Pablo comienza a decir, y no es la número 1, pero es lo primero que Pablo dice, habla del evangelio. El evangelio llegó a ellos. Las buenas noticias, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas era eso, la buena nueva es Jesús, ¿ves? Hay una posibilidad. Dios abrió la posibilidad para el hombre para que crea en Jesús y podamos ser reconciliados con el Padre, con Dios. Pero dice que el evangelio no solamente se trata de palabras, se trata de poder. Y ese poder va de la mano al Espíritu Santo. Entonces la palabra y es el poder del Espíritu combinado nos lleva a una plena certidumbre, dice acá. Y es eso, ¿ves? Es la Escritura, es el texto, pero respaldado por el Espíritu Santo trae plena certidumbre, trae convicción. Y el Espíritu Santo eso es lo que usa, ¿ves? El Espíritu Santo viene a respaldar, a convencer, a traer convicción a nuestro corazón que esto que está aquí es la palabra de Dios. Y siempre tiene algo que decirnos. Seguramente te ha pasado y nos pasa que estás leyendo un texto, estás leyendo la Biblia y de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo hace algo y trae una convicción profunda, trae una plena certidumbre. Y te quiere convencer de algo que está escrito, que es para tu vida y que necesitas prestar atención. Este no es una novela, no es un libro nada más narrativo de historias bonitas o historias morales. Este libro es la palabra de Dios. Y lo que lo hace es eso, es que está inspirado por Dios, pero también está respaldado por el poder de Dios para cambiar vidas. Cambió las vidas de estos hombres que Dios usó para propagar el evangelio y ha cambiado vidas por 2000 años. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está respaldado por el poder de Dios, por su Espíritu. Y quiere traer esa plena certidumbre, quiere traer convicción. Dios te quiere convencer de que esto es real. Dios quiere convencerte que debes de creer, obedecer, responder a esto. Pero la decisión es tuya también. Tú colaboras respondiendo a la convicción que Dios quiere poner en tu corazón. Entonces, así dice fue nuestro ministerio. Es el evangelio, pero no son solo palabras, es poder. Y no está hablando de milagros, está hablando del poder que tiene el Espíritu Santo para convencer un corazón duro. Ese es el poder. Sí, Pablo hizo señales y Dios lo usó para hacer señales y prodigios, pero el poder que está hablando acá, está hablando del poder de Dios para cuando tú lees esto, ¡pum!, es un golpe, ¿ves? Y el Espíritu Santo te habla en algún momento y trae convicción de que esto es algo real y es para nuestra vida y necesitamos prestarle atención. Ese es el poder que nos quiere convencer y nos quiere traer a plena certidumbre, a pleno convencimiento.
Ahora, ¿qué cosas hicieron estos cristianos? ¿Cómo respondieron ellos al Evangelio? Aquí vemos un buen ejemplo de cómo respondemos al Evangelio. ¿Cómo se ve una iglesia o cómo se ve un cristiano que el Evangelio está actuando en su vida? Número 1, dice el verso 6, ellos recibieron, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Ellos recibieron la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que recibirla, ¿ves? Tú puedes rechazarla, yo puedo rechazarlo. Yo puedo leer acá y puedo decir, no, pues no me interesa, no me gusta, no estoy de acuerdo. Oh, sí, qué bonito, pero pues sigo viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones, haciendo mi voluntad. Dice, ellos recibieron la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas, ¿ves? No es el hombre, no es que Pablo hablaba bonito, no era que Pablo, no, es la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar vidas. Ellos la recibieron. Número 2, también en el verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué hicieron estos cristianos? Imitaron a sus líderes. Los imitaron a Pablo y a la gente que andaba con Pablo. Tenían un amor, un respeto, pero también sabían de que Pablo y su gente eran un buen lugar para aprender a través de sus vidas. ¿Qué es lo que hacemos generalmente o decimos? Escucha lo que te tengo que decir, pero no veas mi vida. O sea, escucha lo que digo, pero no te fijes tanto en mí. Sí, ¿no? Y a veces usamos eso como simplemente una excusa para vivir vidas licenciosas nada más. Como para decir, pues no tengo ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar, pero no te fijes tanto en mi vida. Y sí, a veces entiendo como que el fondo es que no podemos poner nuestra confianza en las personas, pero ¿sabes qué? Como vimos la semana pasada, nuestra vida comunica. La manera en que vivimos comunica el Evangelio. Comunica. Y todos necesitamos ejemplos. Estos cristianos necesitaban un ejemplo de vidas transformadas, no vidas perfectas. No andes buscando perfección en los demás, pero busca personas que te puedan modelar la vida de seguir a Cristo. Yo me acuerdo de mi pastor, como en un momento cuando estaba saliendo de lo que sería la prepa, para entrar a la universidad y cuando estaba como que viviendo una vida rebelde de Dios y cómo Dios trajo a este gringo de California y lo llevó ya al fin del mundo y cómo él a través de su mal español, pero a través de la vida que él llevaba familiar y vida de seguir a Cristo, él modeló algo para mí, ¿ves? En un comienzo su vida era más porosa que su español, créeme. Pero él me mostró algo, ¿ves? A través de cómo él vivía. Y es eso, ¿ves? Necesitamos ejemplos de personas y tú necesitas ser ejemplo para otra persona. De cómo se vive la vida cristiana. Dice, fueron imitadores, modelos de vida cristiana. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ves? Si alguien... vivimos en una cultura occidental donde todos han oído alguna vez de Jesús o de Dios. Pero si Dios tomase tu vida y te pusiese en un lugar, a lo mejor en el Amazonas, o en un lugar en Oriente donde jamás han escuchado, oír siquiera del nombre de Jesús. Si esas personas vieran y observaran nuestra vida por una semana, ¿daríamos argumentos suficientes como para que ellos dijesen, ok, esa es la vida cristiana o no? ¿Así se vive la vida cristiana o no? ¿Ves? Debemos de aprender y ver los ejemplos de las personas, pero necesitamos serlo también.
¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Jesús. Que nuestra luz alumbre, que la luz alumbre y que nuestras buenas obras se vean. No para que nosotros seamos reconocidos, sino para que puedan glorificar a nuestro Padre. Y puedan ver de que esto es real y esto es poder. Y que vidas son cambiadas y que vidas son transformadas. Sí, todavía no somos perfectos, pero Dios está haciendo una obra en nosotros. Número 3, verso 6. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo tercero que ellos hicieron es resistieron en la tribulación con gozo. Eso es importante. Dice, en medio de gran tribulación, pero dice, con gozo. Tú y yo podemos estar en medio de la tribulación, pero súper amargados. Así, quejándonos, murmurando y como que nada más, o sea, nada de gozo. Y no estoy diciendo que siempre sonriendo, eso no es gozo, ¿ok? O sea, puedes llorar, está bien. Podemos estar así como que abrumados a veces, sí. Pero el gozo es algo profundo. Es una paz, es un contentamiento que está en el fondo, a pesar de lo que estamos viviendo en el momento. Y ese gozo está relacionado con el Espíritu Santo, dice. Fíjate. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No es el gozo o la felicidad que te dan las circunstancias ideales. Cuando están las circunstancias ideales, ¿a poco no todos estamos bien contentos? Pues sí, me pagaron mi trabajo, me pagaron mis comisiones, me salió esta venta, tengo un carro nuevo, o lo que sea. Digo, eso no son cosas malas, pero estás contento porque las circunstancias han sido favorables contigo. Es otro rollo, cuando está la nube arriba tuya nada más, así, te está lloviendo solo a ti. Ahí es otro. Como decimos en mi tierra, otra cosa es con guitarra. Cuando ya tienes el instrumento, a ver si eres bueno para tocarla. Y es en ese momento. Cuando está así todo oscuro y negro y como que dices, no veo el final de esto. Aún a pesar de eso, dice que podemos experimentar gozo. Porque el gozo no tiene nada que ver con tu circunstancia, el gozo tiene que ver con tu relación con Dios. Y con lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, internamente, no lo que está afuera. No es que tengo gozo porque yo puedo manipular a esa persona y hacer que haga lo que yo quiera. O no porque él va a cambiar, o ella va a cambiar, o estas personas van a cambiar. No, es algo interno. Es algo que Dios hace en nuestro interior, independiente de que el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor. El gozo. Y fueron perseverantes, resistieron la tribulación. Número 4, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. ¿Qué más hicieron estos cristianos? Fueron una inspiración para otros. Inspiraron a otros en su fe. Un buen ejemplo para otros, lo que decíamos hace un rato. La gente ve nuestra vida antes que escucha nuestras palabras muchas veces. Ellos fueron una inspiración, un ejemplo para otros. Y ellos fueron un ejemplo porque lo que escucharon y lo que vieron en Pablo lo aplicaron en su vida. Y al aplicar lo que oyeron y lo que vieron en Pablo, ellos fueron y pudieron ahí ser un ejemplo para otros. ¿Ves? Pero inspiraron la vida de otros. Y eso es lo que tenemos que hacer, inspirarnos, animarnos mutuamente. Esa es una de las razones por las cuales nos congregamos. Si tú o yo vengo a este lugar y mi único propósito es, voy a llegar a medio servicio, voy a cantar 2 canciones, voy a escuchar, pero me voy a ir. Sin ninguna interacción, sin ninguna relación entre nosotros, no estamos cumpliendo y no estamos haciendo lo que se trata la iglesia. Hebreos 10:24 dice que tenemos que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Eso no ocurre cuando simplemente estamos cantando o estamos sentados escuchando. Eso ocurre cuando hay una relación entre nosotros. Cuando nos animamos, nos inspiramos, nos motivamos a
caminar con Jesús, aún a pesar de la situación difícil en la cual puedas estar pasando. Pero esa inspiración o ese ejemplo ocurre cuando estamos juntos, no cuando estamos aislados. Y número 5, verso 8, ellos compartían su fe. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Dice, de modo que ni siquiera nosotros tenemos que decir nada, o sea, nos quitamos la chamba. O sea, ¿para qué? Si están ustedes ahí, lo están haciendo bien. ¿Ves? Estos cristianos eran unos cristianos que compartían su fe. Otra vez, la motivación, el amor. O sea, a veces la palabra Jesús o la obra del Evangelio lo sacamos con qué de nuestra boca. Esto salía natural, ¿ves? Porque eran agradecidos, porque amaban a Jesús, porque habían sido amados primero. Compartían su fe se extendió. Otros conozcan a Jesús, otros puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien que no lo conoce? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste intencional en eso? En que esa persona que está perdida y que no conoce a Jesús, que no conoce la esperanza del Evangelio, que no conoce que Jesús lo puede perdonar, lo puede salvar. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? A veces nuestra falta de gozo está relacionada con eso. El compartir la fe nos trae más gozo aún a nuestra vida, porque estamos cumpliendo con un propósito divino, celestial, eterno. Ellos compartían su fe. A veces el Evangelio no es conocido, no porque no haya nadie que vaya, sino porque los que están ahí guardan silencio. Estos estaban acá y no podían guardar silencio. Ellos hablaban. Versos 9 a 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El verso 9 es una muy buena ilustración de lo que es el arrepentimiento. A veces decimos, ¿cómo se ve una persona que se arrepiente? Así se ve. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión significa eso, arrepentirse, es girar en 180 grados. Vas en una dirección y das la vuelta y regresas a donde tenías que estar. Dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, o sea, dejaron los ídolos atrás y giraron en 180 grados y fueron en dirección hacia Dios que los estaba llamando. Eso es arrepentimiento, eso es conversión. Es dejar tus ídolos, y a lo mejor no únicamente significa una imagen, pero los ídolos de nuestro corazón. Las cosas que hemos puesto y están en nuestra vida en el lugar de Dios. Y a lo mejor Dios no es que esté ausente de tu vida, y a lo mejor no es que no tengas un interés en Dios, pero Dios a lo mejor no es Dios en tu vida, no es el número uno. Y a lo mejor tenemos que dejar eso, y no a lo mejor debemos de dejar eso. Debemos dejar los ídolos de nuestro corazón y girar y volver y entender de que es únicamente Jesús, el único y verdadero Dios, el único que nos puede salvar, el único que nos puede satisfacer, el único que nos puede llenar. Pero ese cambio, ese giro en 180 grados debe de ocurrir. No puedo pretender querer seguir a Dios y seguir a los ídolos de mi corazón. Están en direcciones opuestas. Es el uno o el otro. Y ellos optaron por lo que debe de ser, dejar atrás los ídolos y regresar y venir a Dios para servirle, dice, al Dios verdadero y vivo. Todas esas cosas esos ídolos que hemos construido en nuestro corazón, no son vivos, no están vivos y no son verdaderos. A lo mejor para ti o para mí el dinero puede ser un Dios, tu trabajo puede ser tu Dios,
Una relación sentimental, amorosa puede ser tu Dios, una amistad, cualquier cosa puede ser un Dios. Necesitas arrepentirte, dar la vuelta, regresar, venir a Jesús y dejar eso. Ellos se convirtieron. Dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ellos esperan, era una iglesia que estaba a la espera del regreso de Jesús. ¿Estás tú a la espera del regreso de Jesús? Ellos estaban a la espera del regreso de Jesús. Esa era su esperanza, que Jesús va a volver. ¿Es tu esperanza hoy? Que a lo mejor aquí cerramos la Biblia, oramos y ¡pum! Menos de un segundo. ¿Te imaginas? ¿Cuántos problemas se resolverían así? Pero no sabemos, ¿ves? Probablemente más pronto que tarde, pero ellos esperaban el regreso de Jesús. Y dice, porque Él nos libra de la ira venidera. Eso es interesante. Pablo habla de una ira venidera. Y no está hablando de la condenación eterna. No creo que esté hablando de eso. De eso ya nos libró. Aquí dice, nos libra, algo que va a venir. Después puedes leer Apocalipsis 6:17. Y ahí esta escena cuando Juan, el apóstol, es subido al cielo y ve todo lo que está ocurriendo alrededor del trono y habla de la hora, del día de la ira del Cordero que va a ser derramada sobre la tierra. ¿Has visto un cordero con ira? O sea, ¿qué podría hacer enojar a un cordero? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo que la ira del cordero? Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con ese cordero? Imagínate. Para llegar a ver a un cordero con ira deben de pasar cosas bastante provocadoras. Esa es la ira que creemos. Y dice, Él nos va a librar de eso. Creemos en esta iglesia, esa es nuestra posición teológica o postura teológica, que la iglesia no va a pasar la tribulación. Creemos de que Dios nos va a librar de esa hora que vamos a ver en Apocalipsis. Nos ha librado de eso. ¿Puedes pensar diferente? Pues está bien. Estás equivocado probablemente, pero no, es broma. Pero creemos que realmente, por lo que vemos en la Escritura, Dios nos va a librar de ese periodo oscuro de la tierra donde el Cordero va a derramar su ira. Ahora, para terminar, ¿qué podemos hacer? Dice, ellos esperan del cielo al Hijo. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer? Acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas 19, verso 13. Versos 12 y 13. Lucas 19, 12 y 13. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice, dijo pues, es una historia de Jesús, una parábola. Dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando, dice, a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y puedes leer después el resto de la parábola. Lo que los discípulos le habían preguntado antes en el contexto es, Señor, ¿cuándo tu reino va a volver? O sea, ¿cuándo vas a regresar? Y Jesús le responde a través de esta parábola. Pero lo que vemos aquí es lo que tenemos que hacer mientras regresa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, negociad mientras yo vengo. Y esa idea o esa palabra negociar realmente quiere decir ocuparse. Dice, ocúpense en lo que tienen que hacer mientras yo regreso. Entonces, cuando pensamos en que Jesús va a regresar, eso debe de despertar en nosotros una urgencia para estar ocupados en lo que tenemos que hacer, en lo que hemos sido llamados a hacer. No es así como que voy a vender todas mis cosas, me voy a encerrar en la montaña y voy a esperar a Jesús. Y volverme así paranoico, ¿no? No.
en tu trabajo, en tu familia, o donde te ha puesto Dios. Ocúpate en lo que Dios te ha puesto a hacer. No sabemos cuándo va a regresar. Puede regresar hoy, puede regresar en 1 año, puede regresar en 10 años. No creo que tanto, esa es mi opinión personal, pero puede. No depende de mí, ¿ves? Pero ¿qué hacemos el día de hoy y mientras el día en que regresa Jesús nos ocupamos? Ocúpate en lo que Dios te ha puesto a hacer, porque Él nos va a pedir cuenta por lo que nos dio y por el tiempo que nos regaló. Sé un buen administrador de tus talentos y de tu tiempo. Y vive a la luz del regreso de Jesús. Pero ocúpate. Y número 2, vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Verso 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como es. Él es. Hablando del día en que Cristo nos lleve y le veamos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él, que Cristo va a venir y que nos va a llevar. ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo. Entonces, mientras Jesús regresa, tenemos que ocuparnos en lo que Él nos pidió hacer, pero también es una urgencia y es un llamado a purificarnos. Y no quiere decir de que yo me hago a mí mismo mejor o más bueno, pero seguramente hay cosas en nuestra vida que necesitamos dejar atrás. Seguramente hay pecados de los cuales necesitamos arrepentirnos. Seguramente hay cosas, hay peso, equipaje extra del cual necesitamos desprendernos. Necesitamos purificarnos. El que tiene esta esperanza de que Jesús viene pronto, dice, se purifica a sí mismo. Piensa en que a lo mejor hoy, saliendo de acá, Dios o Jesús podría venir por nosotros. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Hay algo de lo cual te gustaría haber resuelto antes de verlo? ¿Hay alguna situación en tu vida de la cual necesitas hacer los ajustes y ordenar tu vida? Hay cosas que necesitamos ordenar todavía en nuestra vida, en la mía. Entonces, Dios no ha venido, tengo tiempo, me ha dado su gracia, pero no sé. Entonces me ocupo y hago los ajustes que debo hacer en mi vida para que ese día, cuando esté delante de Él, pueda rendir cuentas claras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú vas a regresar. Ese es un hecho. Gracias por esa esperanza de que te vamos a ver un día y vamos a verte así cara a cara. Vamos a poder mirarte a los ojos. Y vamos al primer segundo poder decir, todo valió la pena. Todo lo que pasamos no se compara con estar contigo finalmente. Gracias porque nos prometiste preparar un lugar para nosotros. Gracias porque hiciste y resolviste el problema que nos separaba, que era el pecado. Gracias porque por medio de la fe en tu obra en la cruz somos reconciliados. Pero gracias porque vas a volver. Mientras ese día llega, ayúdanos a aplicar esto a nuestra vida. Cada día que vivamos y que nos levantemos, vivamos a la expectativa de que quizás es el último día antes de que vengas. Entonces, ayúdanos a reenfocarnos en lo importante, en resolver lo que no hemos querido resolver, en ordenar nuestra vida de acuerdo a tu palabra, a no vivir displicentemente, a poder usar los talentos que nos has dado para tu gloria y para tus propósitos. Ayúdanos a estar preparados para ese día que vendrás por nosotros. Queremos ser una iglesia como ellos, que vivía cada día a la expectativa de que quizás era el último día en la tierra. Así queremos vivir, viviendo la expectativa, no siendo irresponsables, pero viviendo la expectativa de que quizás hoy te veremos. Si eso no ocurre, danos la gracia y el poder para seguir siendo luz y sal en este mundo. Gracias te damos, Jesús. Gracias por tu amor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.